Estudiantes de tercero de secundaria, mi deseo es que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. Bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza, con tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Agradecemos enormemente a las familias por el esfuerzo realizado durante todo este proceso, esperando que podamos seguir cosechando el fruto de nuestro esfuerzo y que pronto, con la ayuda de Dios, todo vuelva a la normalidad. Pero para que esto sea posible, es necesario continuar con nuestro compromiso para evitar los contagios. Es por eso que te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Además de esto, recuerda utilizar tu mascarilla correctamente en los lugares públicos y mantener el distanciamiento físico. Hola, Neurona. Hola, maestra Sara. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy? Tengo listo el repaso de la clase anterior. Adelante. En la clase anterior, aprendimos que la digestión comienza en la boca, donde la amilasa comienza a descomponer los carbohidratos. A medida que la comida pasa al estómago, los jugos gástricos actúan sobre las proteínas. Una vez que ingresan al intestino, la mayor parte de la descomposición ocurre cuando el páncreas y el intestino delgado liberan sus enzimas digestivas naturales para hacer la descomposición final de los nutrientes. Según el tipo de alimento sobre el cual actúan, las enzimas pueden clasificarse en las proteasas, que son necesarias para descomponer las proteínas en aminoácidos. Las amilasas, las cuales ayudan a descomponer los carbohidratos que se consumen en los azúcares que el cuerpo necesita para producir energía. Y las lipasas, que son liberadas de manera natural por el páncreas y son necesarias para digerir los lípidos o grasas. Así es. Son muchos los conocimientos que hemos adquirido durante este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es tan importante, como seres humanos, cuidarnos y estar pendientes a nuestra salud. Son muchos los procesos químicos y fisiológicos que ocurren en el interior de nuestro organismo. Gracias a las enzimas digestivas, los alimentos que ingerimos se descomponen en moléculas más pequeñas, indispensables para la adquisición de energía en nuestras células. En las clases anteriores aprendimos sobre muchos conceptos relacionados directamente con la química, como son los elementos químicos, los compuestos, las mezclas, las reacciones químicas, y cómo influyen estas en los seres vivos. También hablamos sobre las biomoléculas orgánicas, su importancia para mantener nuestro cuerpo saludable, y durante este mes
vamos a continuar aprendiendo sobre estos conceptos fundamentales en el estudio de las sustancias químicas que utilizamos a diario, como algunas de sus propiedades físicas y químicas. Para continuar aprendiendo en el día de hoy acerca de la química, traemos nuestra palabra clave del día de hoy, que es disolución. Disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que los componentes están entremezclados de manera uniforme. Una solución o disolución química es una mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente. El soluto corresponde a la sustancia que se encuentra en menor cantidad. También se conoce como fase dispersa. En cambio, el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Para saber más sobre el tema de las disoluciones químicas, el día de hoy vamos a definir el concepto de disolución y sus componentes. Además, vamos a describir los tipos de soluciones y, por último, vamos a determinar el concepto de solubilidad y comprobar cuáles sustancias son solubles en el agua. Maestra Sara, ¿podemos encontrar disoluciones en nuestro entorno? Por supuesto que sí. La mayoría de las sustancias químicas importantes que mantienen funcionando las plantas, los animales y a nosotros, los seres humanos, ocurren en disoluciones acuosas. Incluso el agua potable que llega a nuestras casas a través de la llave no es agua pura, sino que es una disolución de varios materiales en agua. Por ejemplo, el agua puede contener cloro disuelto para poder desinfectarla, además otros minerales que la hacen dura y trazas de varias sustancias que resultan de la contaminación natural y de la ocasionada por el ser humano. En la vida diaria se encuentran varias disoluciones químicas como el aire, el champú, el refresco de soda, el café, la gasolina, los jarabes o medicamentos, los desinfectantes, entre otros. Una disolución, entonces, como aprendimos en nuestra palabra clave, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias donde cada una mantiene su composición química. Las disoluciones pueden ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye una reacción química, ya que las sustancias que intervienen no cambian su composición. Muchas de las sustancias que están presentes en nuestro entorno se encuentran formando soluciones. Por ejemplo, la atmósfera que nos rodea es una disolución gaseosa que contiene oxígeno, nitrógeno, entre otros gases, dispersos de manera aleatoria. El agua del mar es una disolución formada por agua con sustancias alcalinas, como es el cloruro de sodio o sal común. Los componentes de una disolución son los siguientes. Están formadas por el soluto y el disolvente. A la sustancia presente en mayor cantidad se le llama disolvente y a la otra sustancia u otras sustancias que se disuelven en este disolvente se les llama soluto. Por ejemplo, cuando se disuelve una cucharadita de azúcar en un vaso con agua, el azúcar viene siendo el soluto, mientras que el agua es el disolvente. Las disoluciones acuosas son aquellas que poseen agua como disolvente. Y el agua, dicho sea de paso, es considerada el disolvente universal, ya que es el líquido que más sustancias puede disolver. Esta es una cualidad vinculada a su condición de molécula polar. Maestra Sara, tenemos algunas preguntas para usted. Adelante. Julián Matos, desde Los Alcarrizos, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se forman las soluciones? Excelente pregunta. Gracias, Julián, por contactarnos. Y te diré lo siguiente. Según el estado en que se encuentran los componentes de una solución, estas se pueden formar de la siguiente manera. Se puede formar sólido en sólido, cuando
tanto el soluto como el disolvente se encuentran en este estado de la materia, en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones como el latón, que es una mezcla de cobre y zinc, y el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. También se pueden formar líquido en sólido, cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, las amalgamas dentales de mercurio y plata. Otra también es sólido en líquido. En este tipo de solución se disuelven pequeñas cantidades de sólido o de soluto en un líquido que viene siendo el disolvente. Por ejemplo, el ejemplo que dimos anteriormente, el azúcar disuelto en agua. También puede darse un gas en un líquido. Cuando se disuelve un gas, que viene siendo el soluto, en un líquido como disolvente, por ejemplo, el oxígeno que está disuelto en el agua del mar, que es el responsable de la vida acuática en el planeta. O bien, el gas dióxido de carbono, el cual se encuentra disuelto en un refresco de soda o en una bebida gaseosa. Otro es líquido en líquido. En este, tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Por ejemplo, el alcohol isopropílico en agua. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, profesora. Roberto Sánchez, desde San Pedro de Macorís, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de soluciones? Excelente pregunta. Según la cantidad de soluto que se agrega a una solución, es decir, atendiendo a la proporción entre el soluto y el disolvente, las soluciones se pueden clasificar en tres tipos. Tenemos soluciones insaturadas, cuando la solución contiene disuelto menos soluto del que puede disolver este disolvente. Una solución saturada es aquella que tiene un equilibrio entre el soluto y el disolvente a una temperatura dada. Es decir, cuando la cantidad de soluto es la que admite la disolución. Y una solución sobresaturada es aquella que contiene disuelto más soluto del que puede disolverse. Con el tiempo, una parte del soluto se separa de la solución en forma de cristales y queda un residuo en el fondo del recipiente. ¿Qué te parece hasta ahora lo que hemos aprendido, Neurona? Muy interesante. Con esta información he ampliado mi base de datos. Excelente. Espero que así también ustedes en sus hogares hayan adquirido nuevos conocimientos de lo que hemos aprendido hasta el momento. Por otro lado, en el estudio de las disoluciones es importante conocer el concepto de solubilidad, el cual se conoce como la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. Como tal, el término solubilidad se utiliza para designar el fenómeno cualitativo del proceso de disolución, como también el fenómeno cuantitativo de la concentración de las soluciones. Ahora bien, existen factores que influyen en la solubilidad de las sustancias. Vamos a ver cuáles son. Dentro de los factores que afectan la solubilidad entre el soluto y el solvente se encuentran la temperatura. En una solución sólido-líquido, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad del soluto en el disolvente, mientras que en una solución gas-líquido sucede lo contrario. Si aumenta la temperatura, la solubilidad del gas disminuye en el disolvente y viceversa. Por ejemplo, en una lata de gaseosa a temperatura ambiente, el gas está poco disuelto en el líquido y éste tienden a emitir un sonido al destapar la lata. Mientras que si disminuye la temperatura, el gas se disuelve con más facilidad en el líquido disolvente. Naturaleza del soluto y el disolvente. La solubilidad de las sustancias varía mucho según los tipos de disolventes. En general, una sustancia tiende a disolverse en solventes que son semejantes a ella en sus propiedades. Por ejemplo, las sustancias polares como el agua
pueden disolver sustancias tanto polares como iónicas. Efectivamente, cabe destacar que existen también otros factores que afectan la solubilidad de las sustancias, dentro de los cuales podemos mencionar la presión, la agitación, el tamaño de las partículas, entre otras. Ahora vamos a ver un experimento donde comprobaremos el efecto de la polaridad en la solubilidad de las sustancias. En nuestro experimento del día de hoy, vamos a comprobar los efectos de la polaridad en la solubilidad de las sustancias. La solubilidad de un compuesto molecular depende de la polaridad de sus moléculas, ya que ésta determina los tipos de fuerza de atracción intermoleculares entre una molécula y otra. Por ejemplo, un soluto no polar se disolverá en un solvente que sea no polar. El agua, en cambio, que es una sustancia polar, puede disolver sustancias polares como iónicas. Los materiales que vamos a utilizar son 3 vasos transparentes, una cuchara o agitador, y las sustancias que vamos a utilizar son agua, alcohol, que ya lo tenemos en uno de los vasos, alcohol isopropílico, aceite, que lo tenemos también en otro de los vasos, y sal, en cantidades de 20 mililitros o 20 cc y una cucharada de sal. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar 100 mililitros o 100 cc de agua a cada vaso. Lo medimos. Tenemos aquí. Y hacemos lo mismo con el vaso que contiene la sal. Ahora bien, el vaso que contiene la sal lo vamos a ayudar con el agitador hasta disolverlo. Batimos y batimos, lo agitamos bien hasta que se pueda disolver. Ahora observamos lo que ha ocurrido en cada vaso. Como podemos observar en estas 3 muestras, la polaridad es una propiedad química de las sustancias que va a determinar si una sustancia es o no soluble en agua. En la muestra 1, que contiene el alcohol, vemos que se disuelve en agua debido a su polaridad, la cual es compatible con el agua. Esto es gracias a que también es una molécula polar. Ahora bien, en la muestra número 2, que es el agua con el aceite, sabemos que el aceite es una sustancia no polar, por lo cual no se disuelve en agua. De hecho, podemos apreciar que el aceite flota sobre ella. Ahora bien, en la muestra número 3, donde tenemos el cloruro de sodio o la sal común, vemos que esta sí se disuelve en agua, ya que es un compuesto iónico. Y como aprendimos en clases anteriores, los compuestos iónicos también son solubles en agua. Espero que te haya gustado nuestro experimento del día de hoy y que puedas hacerlo en tu casa. Recuerda que experimentando se aprende.